Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar denominado Industria 4.0, la transformación digital. Para nuestra facultad, fiel a nuestra misión, es de interés las nuevas formas en las cuales se desarrolla el sistema económico. En los últimos años ha existido una mayor tendencia hacia la transformación digital, desde tomar un taxi, pagar con tarjeta de crédito, comprar vestimenta por internet, comprar, reservar boletos, pasajes aéreos, usar la banca digital. Incluso en nuestro segmento educativo han existido mejores y mayores oportunidades de aprendizaje mediante contenidos y medios virtuales. En el contexto de esta pandemia, esta realidad ha sido más evidente aún, pero ¿cuánto realmente conocemos y cuánto se discute sobre el tema? Eh, en conversaciones familiares, en medios de comunicación, incluso en la misma academia, es un tema olvidado. Es por ello que desde la Facultad de Economía inauguramos este evento a fin de generar debate y discusión, pero con un objetivo claro para generar a futuro contenidos curriculares y líneas de investigación al respecto. Creemos que el país requiere entender la economía digital, la economía de las plataformas, cómo entendemos esta realidad desde el punto económico, social y político, cómo regularlo y cuáles son los beneficios que podríamos obtener de estas nuevas formas de economía. Además, en este panel, para mí es un gusto enorme tener a tres panelistas que son exalumnos de nuestra facultad: Byron, David, Juan Sebastián. Incluso David y Byron han sido profesores de organización industrial en nuestra facultad. Y bueno, José Ignacio es chileno, por eso no ha sido exalumno de nuestra facultad. Aún no. En definitiva, yo agradezco a todos por su interés en este evento y los dejo en buenas manos. David, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por asistir a este evento organizado por la Facultad de Economía. Igual un saludo a Byron, a Juan Sebastián, que en verdad un gusto volverlos a ver, y encantado de conocer a José Ignacio, ¿no? Un gusto. Sí, como lo había mencionado Nicolás, el día de hoy, bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de este tema, de la industria 4.0 y de la transformación digital, en la transformación digital que está ocurriendo en estos momentos. Primero voy a hablar un poco acerca de las reglas que vamos a tener dentro de este webinar, por así decirlo, como reglas. Cada panelista va a tener 20 minutos para presentar su temática. Vio a los 15 minutos, bueno, luego los primeros 15 minutos o una vez transcurridos los 15 minutos de cada charla, les voy a avisar que les quedan 5 minutos restantes y así continuaremos. Una vez que las tres presentaciones estén listas, procederemos a pasar hacia las preguntas en el caso en que las tengan la audiencia, y si no, yo también he preparado algunas preguntas que podría hacer a los panelistas con la información que tengo de los temas de su charla. El orden en la cual vamos a hacer la presentación va a ser primero Byron, que va a presentar mercados y plataformas digitales, competencia y regulación. Después será Juan Sebastián con el tema de tendencias y oportunidades de la industria 4.0. Y finalmente será José Ignacio, que nos hablará acerca de la industria 4.0 y su impacto en los costos de una empresa. ¿Está bien? Entonces, no sé si algún panelista tiene alguna pregunta al respecto. De acuerdo. No, ok, entonces vamos a empezar entonces con la primera charla. El primer expositor es Byron Vázquez. Byron es actualmente consultor económico y financiero. Tiene una amplia experiencia en el sector de telecomunicaciones y digital, tanto en el sector público como en empresas privadas, y ha servido en temas públicos en el ámbito de impuestos, tributación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Byron tiene un doctorado en administración por la Maastricht School of Management y Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un Executive MBA en el IDE Business School, un máster en economía de la Universidad Carlos III de Madrid y es economista de la PUSE. Esta tarde Byron nos va a hablar acerca de mercados y plataformas digitales, competencia y regulación. Entonces le doy la palabra a Byron. Muchas gracias, David. Bueno, un saludo a todos los colegas panelistas y un agradecimiento a Nicolás y a la Universidad Católica por la invitación. Siempre es un placer y un gusto colaborar, sino porque también
y reconocimiento de que las mejores facultades de economía del Ecuador. Déjenme compartir Listo. Creo que estamos ahí, ¿no? Vale. Nada, y por hacer es muy corto el tema de la presentación, obviamente por un pequeño retraso técnico que tuvimos. Vamos a tratar de optimizar un poquito más el tiempo y contarles algo que yo creo que enriquecerá de darles dos partes de la historia. La primera historia es darle una mirada a la economía digital global, entender un poco Ecuador. Yo creo que ahí los otros dos panelistas serán y profundizarán un poco más en sus ámbitos de conocimiento, que lo conocen el tema de la economía digital, porque quiero concentrarme más allá de los problemas en economía y los temas regulatorios. Como todo tiene dos lados la misma moneda, voy a contar los dos lados. Y de hecho, el lado interesante que voy a comentar son los desafíos regulatorios que presenta la nueva economía digital, que ya no está nueva, pero que en los países está entrando con mayor velocidad, tal velocidad que a veces no nos damos cuenta de este tema. Y esta es una primera cosa que les cuento. Ustedes cuando se aprenden su computadora, uno de los primeros temas que ustedes ven esto, ¿no? Y no sé, uno no se da cuenta la cantidad de cosas que está detrás de esas palabritas, tales como temas de marca, modelo de negocio, información, digitalización, usabilidad. Pero también nos vamos con otra pantalla como estos y ya vemos solo en nuestro teléfono, por ejemplo, y empezamos a hacer temas como de disfrutar un momento de esparcimiento de información. Pero de repente detrás de eso nos llega un correíto así y nos dicen, oye, tienes casi 70 gigas de información de actividad. Entonces uno empieza a entrar a ver esta información y nos damos cuenta que están casi 5 años que nos han estado siguiendo y con mapas, por ejemplo, que hemos compartido archivos que ni nos habíamos acordado y que detrás de esto también hay una normativa que nos dice, oye, este tema tienes que haber aprobado tú si esa información era para uso de un tercero. Uno se da cuenta, y esto es donde sale, ¿no? Y esto no solo es nuevo, porque posiblemente a las personas que están trabajando en esto, pues apuntaban a un segmento de personas que ya ese segmento se volvió a casi todos, pero no todavía están todos. Entonces, esta velocidad de cambio, podríamos decir que inició en un segmento poblacional, pero ya es masivo. Más bien la excepción es poca gente que está metido en este tema de la densidad digital, que les va a contar cuál es este concepto. Y es así que, claro, en primer lugar hemos visto que del total de la población, los usuarios de Internet, pues es el 53% de la penetración y el 39%, casi 40% de usuarios digitales con redes sociales. Y esta facilitación viene por dos grandes lados. En primer lugar, porque la velocidad de Internet ha crecido en todo el mundo y la penetración de terminales móviles también ha incrementado. Entonces, la usabilidad y la accesibilidad ha venido de la mano de la penetración de esto. Entonces, usualmente, todo en el mundo se ha concentrado en la infraestructura. Pero detrás de eso, lo que poco ha entrado en interés ha sido las otras capas del modelo de negocio, que ha sido justamente el software. Datos interesantes, por ejemplo, bueno, ¿qué tiempo se va conectando Internet? Pues casi 6 horas al día están las personas conectadas viendo una pantalla. Y esto también es un tema interesante que vamos a comentar en temas de conducta de las personas. Pues incluso ya hay enfermedades descritas de lo que es el DSM-5, que es el listado de adicciones, que es
lo que es estar conectado a juegos, por ejemplo, ya es catalogada como una enfermedad, y está todavía en discusión lo que es el Internet Addiction o adicción al Internet, que sea catalogada como una enfermedad o adicción dentro del catálogo de enfermedades. Pero con 6 horas al día, de hecho, el límite es 3 frente a una pantalla para que uno tenga alto riesgo de tener adicción al Internet. Y poco a poco, la adicción del Internet cada vez es mayor, que ya se ha dejado. Y es lógico que digital, y hoy lo hemos visto, el e-commerce ha explotado impresionantemente, no solo por la usabilidad de las pantallas, sino porque es un canal de comunicación que permite unas ventajas impresionantes de uso. Y eso es lo que ha aprovechado justamente en la economía, en el que ya lo que se llama el bricks and mortar, que es la tienda tradicional, ya se ha volcado hacia lo digital, incluso ya se habla de omnicanalidad y distintas estrategias para poder volcar hacia un tema de un nuevo tipo de comunicación con los clientes. Tal es así que incluso la publicidad se volcó hacia eso, y la mayoría de las estrategias justo de digitalización, de publicidad digital, e inclusive de aprovechar nuevas herramientas como en realidad aumentada, se ha volcado para facilitar hacia el cliente estas nuevas plataformas de servicio y de venta. Como el tema usar, digamos, realidad aumentada para facilitar la transaccionalidad. Y no solo para el tema comercial, sino también para modelos de negocio que han tratado de aprovechar el tema del Big Data con el Internet de las cosas, y están generando nuevo valor. Nuevo valor no solo para industrias tradicionales de retail, como les decía, sino ejemplos como el tema del tema del fútbol, el tema del básquet, de múltiples deportes en el que el contar con información adicional y usadas a través de algoritmos generan valor para toda la cadena de negocios. ¿Cómo se lo ve el tema de transformación digital? Y eso también muy rápido porque lo conversarán más adelante mis colegas panelistas. Pero no solo es mejorar modelos hacia el cliente o mejorar procesos internos, sino crear verdaderos modelos de negocios nuevos para la sociedad. Y ahí viene el cambio sustancial que nace transformación digital. No solo son temas operacionales que se digitan, ni temas comerciales y nuevos canales de comunicación, si son modelos completamente de negocios nuevos que han nacido en el mundo. O sea, no solo es optimizar los manejos del carro, sino ya se está hablando de un tema de autos que se manejan solos, y de hecho lo están aplicando un tema de inteligencia artificial y está funcionando bastante bien. Y eso además va a cambiar el tema de los modelos de cómo las personas van a trabajar. Todo este tema de cambio de transformación digital, como les decía, pasa tan desapercibido porque ya nos parece natural tantos cambios que estamos viviendo. Imaginemos el tema del tema bancario. SOPA, por ejemplo, es un portal en Inglaterra que lo que está haciendo es haciendo un mercado entre oferta y demanda de créditos. Alguien está ofertando y alguien está demandando créditos. Y lo que está haciendo esta plataforma, haciendo un match confidencial entre el que ofrece y el demanda, e incluso la tasa de interés se establece a nivel competitivo. Cosa que incluso salta de muchas de las regulaciones que, por ejemplo, en bancas se gestionan. Pero es un marketplace, está funcionando, ni siquiera tiene unas autorizaciones generales desde el punto de vista regulatorio, pero está generando nuevos mercados. Es decir, esa transformación digital está rompiendo todos los paradigmas de muchos modelos de negocio en el mundo. Nuevamente, estos modelos digitales en toda la cadena ha crecido sustancialmente con distintos modelos, desde infraestructura, en software, generación de contenidos, modelos que son solo marketplace, sean hacia las personas, o sean entre negocios, o sea de traslado entre consumidores, como les decía el caso de SOPA, o temas de compatibilidad o que están transaccionando en la mitad o dando servicios adicionales. Todo este tipo de soluciones están creando, y lo que está haciendo es explotando y democratizando el capital. Ya no se está hablando de
pocas empresas, o los famosos unicornios, están saliendo cientos de empresas al día. Lógicamente no todas llegarán a tener una escala mínima eficiente, pero lo que sí es cierto es que la capitalización que generan estos unicornios es tan atractiva y como existen pocas barreras de entrada, pues miles y miles de empresas se están creando por esta línea. Y hoy día, por ejemplo, en la pandemia en el mundo, pues esto se multiplicó por 10. ¿Por qué razón? Porque el mercado automáticamente empezó a sustituir con mayor velocidad la usabilidad de temas digitales. O sea, el potencial es, como digo, gigante. No todas ganan, pero existe una brecha todavía de soluciones. Ya no se habla solo de encadenamiento, sino hoy se habla de ecosistema. Y el ecosistema es infraestructura. Sin infraestructura no hay ecosistema digital. Existe un tema unido con el software, unido con redes sociales, que eso depende también de la usabilidad y la accesibilidad de las personas a la plataforma y al aplicativo y al terminal. Y adicionalmente se han entrado y se han mezclado otras herramientas como informática y adicionalmente el tema de análisis estadístico y de analytics. Y toda esta suma de cosas es lo que se discute y lo que es el ecosistema digital. En resumen, millones de conexiones todos los días, millones de interacciones y cientos de teras, bytes y millones de teras de datos estructurados y no estructurados. Y esto por persona. Y esto es lo que se denomina la densidad digital. La cantidad de información que hay y de lo que se está trabajando hoy día en infinitas conexiones que hay. Contarles rápidamente el tema de Ecuador. Hay una alta penetración de telefonía móvil en Ecuador. La penetración de Internet por hogar sigue creciendo. De hecho, son los dos sectores que están creciendo porque la telefonía ya es un servicio que se está dejando. La densidad mucho mayor sí es de áreas, hasta 30 años, 35 años, pero creciendo. En todas las distancias y todas las edades crece. Y por todos los países, por todas las provincias también crece, pero en forma asimétrica. Y eso también es un problema, porque no todos están accediendo a estas oportunidades de inclusión digital. Y ese sí es un tema, no solo por edad, sino por renta y por geografía. Y ese es uno de los primeros temas que entra dentro de los retos regulatorios, cómo tratar de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Todavía en Ecuador somos usuarios mucho de información, todavía poco de transacciones. A nivel privado, la banca sigue siendo el líder en usabilidad de que entran las personas a hacer transacciones. Y en el sector público todavía el tema de impuestos sigue siendo las transacciones que más utilizan dentro de las transacciones privadas, públicas, perdón, en este caso. Y en cuanto a usabilidad móvil, pues casi el 50% del tráfico móvil sigue siendo Facebook y videos, y no decirles cerca del 80%. Así que todavía el reto es seguir que estas nuevas páginas se posicionen con más transacciones que sean menos informativas y más transaccionales. ¿Cómo estamos con la región? Pues en términos globales ha mejorado mucho la conectividad móvil. Creo que en promedio, frente a la media latinoamericana, pues hemos mejorado muchísimo, especialmente infraestructura móvil, como les decía. Pero tenemos unas brechas importantes en otro tipo de componentes que sería el desarrollo digital. Hoy les quiero comentar dos temas, que es el nivel de competencia y el nivel regulatorio. Porque esos son uno de los puntos que más saltan a la vista cuando uno discute el tema de los digitales. Y ahí déjenme con esta introducción no tan breve centrarme ya en la discusión regulatoria. Yo les planteo 5 grandes temas. El primer tema es el que ya les comenté hace un momento, es la inversión en infraestructura digital y acceso a Internet. Existe una brecha digital en toda América Latina y en particular en Ecuador por las altas asimetrías que existen a nivel de edad, a nivel de renta y a nivel geográfico.
Otro punto es el tema de competencia y regulación en el mercado digital, que es algo que no se discute. Todavía este es un tema que se ha discutido en países más desarrollados, pero no dejo de resaltar casos en Chile, casos en Perú, que ha habido sentencias interesantes al respecto. El tema de tributación es algo que también se ha discutido fuertemente en el tema. Se discute no solo el tema de que cómo tributo al sector físico y cómo tributo al sector digital, sino también está el tema de la tributación global que está llevando a discusiones ya incluso de bloques económicos, de cómo se va a tributar esta parte de acá. Está el mercado de datos personales, privacidad y seguridad. Y por último, el tema de comportamiento del consumidor, que voy a contarles algo rápidamente. Pues, en resumen, creo que esto no es parte de la discusión, pero es uno de los problemas más grandes que hay en la economía pública. Cómo poder solventar los problemas de cobertura y asequibilidad. En muchos países ya se discute que, de hecho, las Naciones Unidas ya mencionó que es un derecho humano desde el 2016 el acceso a la banda ancha universal. Lastimosamente, todavía aquí en Ecuador tenemos una brecha muy alta. De hecho, hay planes y el gobierno ha impulsado justamente la democratización del Internet, pero tenemos frente a esto todavía un reto gigante. Y hay un reto gigante no solo porque sabemos y entendemos que existe. Quedan 5 minutos. Sí. Dale. No solo sabemos que hay una brecha digital, sino la pregunta es cómo financiamos esto. El otro punto importante es el tema de la regulación del sector digital, y déjenme contarles uno de los temas más importantes que nace acá, es que cuando discutimos del tema de plataformas, uno de los mayores problemas inicial que ha existido acá es cuando se ha roto la cadena de valor, pues es difícil determinar justamente los límites de cuál es el mercado relevante. Y una de las discusiones más fuertes que existe a nivel de competencia es justamente determinar quiénes son los actores. ¿Por qué razón? Porque existen factores dentro de esto que generan economías de escala y un efecto de red. Y este efecto de red genera un efecto de red en dos partes. Ha habido casos muy fuertes, por ejemplo, en tarjetas de crédito, que entran de cuál es el mercado, o digamos, definido para eso, y si el efecto red genera más concentración de mercado, y si este es lo que se llama las plataformas multilado, generan más concentración y problemas más fuertes de competencia. Y ese ha sido uno de los primeros problemas en el tema de plataformas digitales. No es solo un tema de software, sino es un tema de plataformas. Y la discusión más fuerte dentro de esto es discutir justamente cómo interactúan estas plataformas y por qué lado vienen los problemas de competencia. Unos problemas mucho más grandes que parte incluso del ámbito nacional, porque cuando hablamos de digital ya no existe ámbito solo nacional. ¿Qué afecta a la competencia? Temas. Competencia multicarrier entre los OTTs y los operadores, ha existido temas. Poder de mercado, que hay un doble efecto, que es justamente el efecto red y el efecto lock-in que existe. Las relaciones verticales más complejas, que son las multiplataformas. Se discute algo que se llama los killer mergers. Hay una discusión muy fuerte en Estados Unidos de la ola de compras de empresas que con la industria que es que pueden distorsionar la competencia cuando no hay ciertos productos. Pueden sesgar el tema de conducta de uso hacia ciertos proveedores en lugar de otros. Y eso también está observado hoy día. Hay un caso muy interesante en la Unión Europea sobre un proveedor gigante que es Google sobre este tema. Como les decía, el tema de poder de mercado se fortalece contra este tema y es uno de los temas más complejos que hoy están, hoy día.
y es adicionalmente sobre el mercado de la publicidad. Existen ya casos concretos muy fuertes sobre comportamientos agresivos de dos grandes operadores. Tema de la competencia vertical también es un tema importante, como les decía. No solo estamos hablando de las compras entre integración vertical de muchos grandes operadores están integrándose verticalmente e integrándose horizontalmente. Y esto es lo que justamente en el caso del software, estaría afectando posiblemente a que puedan posicionarse en la competencia. Porque si existe un tema de externalidad de red y de ventas y de atados hacia el consumidor, es muy difícil entrar en este mercado. Y ese es uno de los temas más complejos de análisis que tienen las autoridades de competencia en este mercado. Justamente Tommaso Belletti, que es fue director de competencia de la Unión Europea, él ya mencionaba y decía, este es uno de los temas que me quedó pendiente cuando salió el año pasado de director de competencia. Decía, esto, para que tengan una idea, Google está comprando una empresa por mes en los 17 años pasados. Para que lo sepan, la velocidad que es de los killer mergers y cómo se está concentrando el mercado detrás de esto. El tema de datos, como les decía, hay un factor importante. Voy a comentar más adelante el tema de los Big Data y la analítica y cómo se está usando el tema para efectos de anticompetitivos, explotativos, exclusionarios, incluso de colusión. Hay casos abiertos, temas de competencia en cada uno de estos temas en el mercado mundial. Y mucho más en el caso europeo, hay casos australianos también, y menos en el caso de Estados Unidos. El otro tema es de tributación, y me faltan dos temitas para comentar, David, así que ya lo voy cerrando. Y el tema de tributación, Sí, ya le comento. En el tema de tributación, el gran tema es dónde está la base imponible y dónde está la localización del sujeto pasivo. Hoy se está introduciendo ya un nuevo impuesto digital, por ejemplo, para el tema de la usabilidad para plataformas que están en la web y que usan, por ejemplo, el tema de taxi. Pero el modelo es mucho más complejo. El modelo es mucho más complejo. Como, por ejemplo, hoy se está tratando en la OCDE lo que se llama el BEPS. Y el BEPS es la localización de la base de donde se está generando el impuesto. Tal es así que en su momento se discutió el Big Tax, famoso Big Tax. Hoy día, Estados Unidos lanzó una amenaza contra Europa porque decían que si le van a definir una especie de Big Tax en Europa a Google o Facebook, esto afectaría las relaciones comerciales y tendría una retaliación comercial de Estados Unidos contra Europa, por ejemplo. El tema de blockchain también se está discutiendo dentro del tema de tributación y es un tema que hoy día se discute cómo es la fiscalidad internacional usando estas herramientas. Dos puntos finales, el tema de los microtargeting, como famoso caso de Cambridge Analytica, cómo se usó con modelos de psicometría y que es extremadamente hoy día, después de 4 años, las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque existe influencia. Y la influencia es usar datos privados para influirnos en temas tales como el voto. Y finalmente, les cuento, conducta del consumidor. Pues existe muchos ya análisis de que si el consumidor mantiene sesgos conductuales, pues es muy fácil inducirnos a cambios. Y uno de los temas que está analizando regulación, que básicamente transformó el trabajo manual que se venía realizando por un trabajo mecanizado. Después, casi un siglo después, un poquito más de un siglo después, con la electricidad y principalmente con los combustibles fósiles, empieza una producción en masa que masifica todavía mucho más la forma como se produce y se consume. Después, ya mucho más reciente, la revolución informática. Y el día de hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Y es algo que todavía no se alcanza a desdoblar todos los efectos y todas las consecuencias que va a tener esto sobre nuestra vida, porque es una tecnología que todavía sigue desarrollándose. Y básicamente es la combinación de varias tecnologías que hacen que los mundos converjan, que converja el mundo digital, que converja el mundo físico
y que converja también el mundo biológico. ¿Y cuáles han sido algunas de las consecuencias de estas grandes transformaciones que ha habido en la historia de la humanidad? Aquí ustedes pueden ver un gráfico que básicamente nos muestra cómo venía creciendo la producción del mundo y como pueden ver, básicamente el mundo crecía a la misma velocidad, a la misma tasa durante siglos, durante milenios inclusive, sin mayor crecimiento y evidentemente las divergencias y los niveles de vida que habían en distintas partes del mundo, entre distintas culturas que en muchos casos ni siquiera llegaron a conocerse, no eran tan marcadas. No fue sino con la revolución industrial, con la primera revolución industrial, que el mundo empieza a experimentar un crecimiento a unas tasas exponenciales. Y no solamente en la producción, sino también en otra serie de variables, en cómo se lo miran, en la población, en las emisiones de CO2, en la deforestación, en el consumo de agua, en el consumo de papel, en la extinción de las especies, etc. Entonces, básicamente, esta gran aceleración, que fue lo que se vivió, produjo también una gran divergencia. El día de hoy, por ejemplo, les puse unos 3 ejemplos de algunos de los países más pobres y más ricos. Burundi tiene un PIB per cápita de $271, mientras que Singapur tiene $64.582. Es un PIB per cápita y Ecuador está alrededor de los $6.000. Entonces, estamos viendo que las consecuencias de estos cambios tecnológicos ocasionaron una gran divergencia y no se han repartido de forma igual en todo el mundo. Y ahí es donde yo me estaba preguntando, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Y yo estaba tratando de, como les digo, contrastar un poco con cuáles son los supuestos con los cuales nosotros entendemos la economía. Y me voy a permitir tratar de romper algunos de los supuestos más fuertes y más tradicionales que están presentes en la economía. Uno de esos supuestos es los rendimientos decrecientes de capital. Allá planteado por 1956 por Solow, el famoso modelo de crecimiento que que todos los economistas lo estudiamos en las aulas. Y básicamente lo que plantea es justamente eso, que el capital tiene rendimientos decrecientes. Y como consecuencia de esta observación o de este supuesto, surge una predicción, y es que los países que tienen un distinto nivel de stock de capital, entiéndase los países pobres que tienen un nivel bajo de stock de capital, donde no hay mucha inversión, donde no hay mucha infraestructura, donde no hay mucha maquinaria, muchas industrias, a diferencia de aquellos países desarrollados donde existe un stock de capital grande, eventualmente van a converger, porque una unidad adicional de capital va a ser mucho más productiva y va a ser mucho más rentable donde no existe capital. Hemos visto que eso a lo largo de la historia no se ha cumplido. No ha habido convergencia, más bien lo que ha habido es una divergencia mucho más grande en el nivel de desarrollo de los países. Entonces sí hace que uno se pregunte qué tan válido es eso, ¿no? Y además de eso, cómo se estudiaba a la tecnología, que al día de hoy es central en cualquier plan de desarrollo, se lo ponía casi con residuos o se lo ponía ahí con alguna variable que no se alcanzaba a explicar muy bien. ¿Qué estamos viviendo al día de hoy? Vemos que la digitalización significa automatización, lo que a su vez significa que las empresas incurren cada vez menos en retornos decrecientes de escala. Entonces, más bien sucede lo contrario. Vemos que existe una economía digital en la cual el costo marginal de proveer un servicio es cada vez menor. Y esto nosotros lo podemos ver, ¿no es cierto? Simplemente con la famosa ley de Moore, cómo cada vez la capacidad de los microprocesadores se va duplicando cada cierto tiempo y se van haciendo cada vez más pequeños. Y aquí me he podido plantear, por ejemplo, las 10 empresas más grandes que existen actualmente en términos de capitalización y podemos ver que la mayoría de ellas no son tan intensivas en capital y la gran mayoría de ellas son tecnológicas. Asoma Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es la empresa madre de Google, Facebook, Alibaba, Tencent, casi la mayoría son empresas tecnológicas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede al día de hoy en el mundo? Vemos que esta situación que yo les había explicado, esta divergencia, sucede y es muy presente y cada vez es mucho más concentrado.
¿Y por qué sucede esta distribución desigual de conocimiento y tecnología en el mundo? Primero, porque la información puede moverse fácilmente. La información, ya sea a través de los productos en los que está contenida, ya sea, por ejemplo, libros o páginas web, pero el conocimiento y el know-how están atrapados en los cuerpos de las personas. Y no solamente en las personas, sino también en las redes que las personas forman. Sean estas redes ciudades, sean estas redes empresas, sean estas redes una relación de empresas a través de una cadena global de valor, por ejemplo. Y vemos que adquirir conocimiento no es sencillo. Y las personas que nos están escuchando y que son estudiantes saben que adquirir conocimiento no es sencillo, que cuesta. Dado que el aprendizaje es tanto experiencial como social. Es decir, las personas aprenden de las personas. Y esta naturaleza social del aprendizaje hace que el know-how esté tan geográficamente sesgado. Y no solamente en términos de producción. Aquí hay un paper bastante interesante. Cómo esta concentración geográfica no solamente es real cuando nosotros analizamos el PIB, sino también cuando analizamos los empleos, cuando analizamos las patentes, cuando analizamos las invenciones, las startups, y se repite cada vez más esta tendencia de concentración geográfica. Un segundo supuesto que es bastante presente en la economía y que de hecho ha sido uno de las grandes banderas para muchos países, es que la manufactura se considera el motor de desarrollo. Y allá, por 1966, Kaldor planteó sus 3 famosas leyes de crecimiento, donde indicaba que los países deben apostarle a la manufactura. Y eso fue cierto durante mucho tiempo. Fue cierto para muchísimos países, Los casos más recientes de países industrializados, el más grande de todos, quizás China, vemos que ahorita Vietnam también, los países africanos también están industrializándose, Corea del Sur, el milagro de los tigres asiáticos. Pero preguntémonos en realidad si es que la manufactura como tal sigue teniendo esas cualidades o esas propiedades mágicas que la convirtieron en un motor de desarrollo. Y básicamente indicaba que algunas de las propiedades era una productividad alta y convergente hacia la frontera mundial. Roderick en un paper en 2013 ya lo había demostrado, de que había convergencia en los niveles de productividad solamente en manufactura, que es intensiva en mano de obra poco calificada. Básicamente permitía tomar trabajadores del sector agrícola y trasladarlos a la ciudad, ponerlos en empleos manufactureros y empezar a desarrollar la urbanización de la ciudad y darles trabajos cada vez mejor pagados. Permitía encadenamientos y el efecto multiplicador del empleo, genera capacidades con learning by doing y permite explotar economías de escala y exportar. ¿Qué tan cierto sigue siendo eso al día de hoy? Hay una famosa Smiling Curve, que es básicamente una representación de cómo se va distribuyendo el valor en cada uno de los eslabones de una cadena de valor. Y indica que la parte del ensamblaje, que es básicamente una parte que nosotros asociamos con la manufactura y de hecho es una de las partes de la cadena de producción en donde los países primero empiezan a desarrollar capacidades. De hecho, es la parte en donde menor valor se agrega. Y existen otros eslabones de la cadena de valor, tanto al inicio como al final, que es en realidad en donde más valor existe, ya sea, por ejemplo, en la innovación, en la investigación, en los diseños y posteriormente también, por ejemplo, en la logística, en el marketing, en el brandeo, etcétera. Y quizás es raro que yo hable de esto porque una de mis experiencias previas, yo estuve trabajando precisamente como subsecretario de Industrias y analicé este tema porque tantos intentos que ha realizado el país de industrializarse y vemos que cada vez las ventanas se van cerrando. Entonces, es importante que como Ecuador busquemos precisamente cuáles son esas nuevas áreas o nuevas actividades que nos van a permitir generar valor y permitir generar empleos bien pagados que permitan incrementar el nivel de vida de los ecuatorianos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las tendencias disruptivas que existen en este momento en la industria? Por ejemplo, un fenómeno muy importante es la servitización de la industria. ¿A qué me refiero con esto? Que no basta simplemente con desarrollar un producto manufacturado
para que éste pueda ser inmediatamente adquirido en el mercado. Cada vez más es necesario complementar esos productos con servicios, ya sea con servicios de postventa, con servicios de diseño, con servicios de logística, con servicios de atención al cliente, con servicios de empaquetamiento, etcétera. Entonces, en realidad, el acompañamiento de este tipo de servicios es una tendencia muy importante y creciente. Una tendencia muy importante también la manufactura aditiva versus la manufactura sustractiva. Y lo que nosotros hemos estado acostumbrados es a este concepto de la manufactura sustractiva, es decir, se toman una cierta cantidad de materiales, una seria cantidad de materia prima, de insumos, y en el proceso productivo se van generando desperdicios. Y si nosotros vemos en masa, el producto final es mucho menos de todos los ingredientes que nosotros tomamos al inicio, dado que se generan desperdicios, pérdidas, etc. Existe un concepto que le da totalmente la vuelta a esto y que es muy presente y es muy importante en la cuarta revolución industrial, que es básicamente la manufactura aditiva. Es básicamente como ir armando Legos. Entonces uno va poniendo cada vez más ingredientes, reduciendo al mínimo los desperdicios. El ejemplo más claro de manufactura aditiva es quizás la impresión 3D. Las cadenas globales de valor, que cada vez son más importantes. Eso ya lo había explicado un poquito. Este concepto de las Smart Factories, donde cada vez más dentro de una planta existe una cantidad increíble de tecnología, ya sea el uso de Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, automatización, robots, que es una tendencia muy importante. Inclusive existen algunos indicadores que te miden el número de robots per cápita. Recién te quedan 5 minutos. Ok. Y bueno, otro concepto importante también que tiene un efecto disruptivo en la manufactura son las digital supply chains. Esta tendencia de la customización y la personalización, y el tema de la economía circular, que es un concepto muy, muy importante que rompe los paradigmas en cómo se está produciendo y cómo se está un nivel de aprovechamiento y recursos dentro de estos desechos que antes eran desaprovechados. Rápidamente avanzando, un supuesto muy importante también que vemos es esta economía de los sectores, cómo se analizaba a la economía por distintos sectores. Vemos que la tecnología, uno de los efectos más importantes de la tecnología es que está uniendo a las industrias de diversos sectores y haciendo cada vez más borrosas las líneas que las dividen. Y justamente Byron ya lo explicó muy bien, cómo grandes empresas están comprando cada vez más empresas, estos gigantes, se están fusionando, tanto funciones a nivel vertical, horizontal. Y uno no puede dejar de preguntarse, por ejemplo, ¿en qué sector opera Amazon? ¿O cuál es el servicio, o cuál es el sector de Google, de Facebook, de Apple, de Microsoft? Google, por ejemplo, está desarrollando autos, gafas, tiene un buscador, tiene startups, está en el sector de health tech, edtech. Entonces, eso hace que sea cada vez más borroso. Importantes de ahí lo vamos a poder analizar muy bien, es cómo se define un mercado relevante cuando existe una convergencia. Y ya lo había explicado, esta convergencia que se da entre los mundos físicos, biológicos y digitales. Y aquí hay algunos claros ejemplos de esta convergencia, como en una misma laptop, por ejemplo, se ha logrado comprimir un montón de cosas que teníamos esparcidas en un escritorio, como por ejemplo un reloj, ya no es solamente un reloj. En un reloj nosotros podemos ver redes sociales, podemos ver, inclusive nos podemos medir el pulso, y tiene una serie de features que ya no solamente te permiten ver la hora, sino que te permiten hacer todo. Hasta una refrigeradora ahora viene con computadora. Y lo que se anunció hace pocos días, que ahora Facebook, por ejemplo, una red social, que la utilizamos para ver fotos, ahora vamos a poder pagar a través de Facebook. Y entra ya no solamente en el mundo de la publicidad, sino también un efecto disruptivo en una industria muy grande y muy importante como es la industria bancaria y financiera. Otro supuesto importante es el tema del mercado, ¿no? La tecnología
permite que los consumidores y productores realicen transacciones de formas cada vez más directas, es decir, la forma como se están relacionando consumidores, vendedores, productores, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, ha cambiado radicalmente gracias a la tecnología. Y ahí surge un concepto muy importante dentro de la cuarta revolución industrial, que es este concepto de la economía compartida o en demanda, que es un cambio de paradigma muy importante porque hace que se repiense totalmente el concepto mismo de la propiedad. Y vemos ejemplos clarísimos como Uber, Airbnb, Netflix, WeWork, Spotify, Kindle, que son ejemplos de grandes plataformas tecnológicas en donde se hace millones de dólares, donde muchos usuarios las utilizan cada día, pero por ejemplo Uber no tiene vehículos, Airbnb no tiene cuartos de hotel, Spotify, por ejemplo, no tiene sus propias canciones, Kindle no tiene sus propios libros, pero sin embargo ponen a disposición millones de servicios y bienes a los clientes para que puedan compartir. Y ahí también surge, justo estábamos hablando de este tema del e-commerce, surgen también las super apps, que son básicamente igual grandes plataformas que permiten una convergencia gigante de grandes comercios. Por ejemplo, ahora los comercios para poder participar en el e-commerce cada vez es mucho más fácil. Ya no necesita cada uno desarrollar su página web, ya no necesita cada uno desarrollar su propia aplicación, sino que se pueden montar dentro de estas grandes plataformas que básicamente tienen todos los servicios ahí metidos. Ejemplos como Amazon, WeChat, que es una cosa impresionante que se la utiliza en China, Uber, Globo, Rappi. Te queda un minuto. Perfecto, ya estoy terminando. Y bueno, y esta era la lámina final. O sea, básicamente les di como una pequeña probadita súper rápida, pero en realidad las tecnologías que se vienen todavía son muchísimos más. Entonces, por ejemplo, el tema de tecnologías implantables ya es una realidad. En muchos países ya se están implantando chips para rastrear inclusive a los niños. El tema de la identidad digital, que es un tema mucho más importante y justo con lo que mencionaba Byron con el tema de la seguridad y la protección de datos personales. Visión con nueva interfaz, los famosos lentes de Google, ahora Apple también está queriendo ingresar en ese mercado, el Internet portable, uno nunca deja de estar conectado, la computación ubicua, el almacenamiento para todos, blockchain, que también es algo que va a revolucionar totalmente, no solamente el mercado monetario, sino también tiene unas aplicaciones totalmente disruptivas, no solamente en temas de, como les indico, con las criptomonedas, sino también otras aplicaciones, por ejemplo, en el sector de alimentos que permite tener una trazabilidad. Entonces, básicamente esta era la lámina final. Lo que quería dejarles es simplemente con una pequeña probada de la tecnología, en realidad, cómo está cambiando de forma radical la forma cómo vivimos, pero también la forma cómo entendemos el mundo. Y es importante que se desarrolle nuevos conceptos que nos permitan a nosotros llegar a entender todas estas formas y estas consecuencias que tiene la tecnología en nuestras vidas. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, David. Perfecto, muchas gracias a ti, Juan Sebastián. Vamos a ir ya a la última presentación. Tenemos a José Ignacio Díaz desde Chile. José Ignacio es actualmente director y consultor en eficiencia en costos y digitalización. Tiene una amplia experiencia en consultoría, diseño, desarrollo de productos, marketing. Ha trabajado en empresas grandes de telecomunicaciones como Telmex y Claro. José Ignacio tiene una maestría en economía de Georgetown University en Estados Unidos. Tiene otra maestría en Data Science de la Universidad de Alcalá de Henares. Y también es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Chile, ¿verdad? Sí. Exactamente. Muchas gracias, David, por la presentación. Gracias. Entonces, José Ignacio nos va a hablar acerca de Industria 4.0 y su impacto en los costos de una empresa. Entonces, te dejo ya con tus 20 minutos, José Ignacio. Gracias. Perfecto, David. Yo también voy a compartir la pantalla. Dame un segundo. Compartir.
Muy bien. Bueno, primero agradecer la invitación a Nicolás, al Instituto de Economía de la Universidad Católica de Ecuador, y muy buenas tardes, y el tema que nos convoca. Bueno, hoy día les voy a hablar sobre la industria 4.0 y el impacto en los costos de una empresa. Pero antes que todo, revisemos primero lo que están hablando los decisores. ¿Qué están hablando hoy día los decisores en este mundo? Por ejemplo, en las áreas de finanzas, los decisores están diciendo hoy día que las áreas de finanzas están tomando el control de los datos y las analíticas de la compañía. Si ustedes se fijan, que 58% piensa que la gestión de la información es relevante para el control del riesgo y los costos. Y un tema importante que también lo conversó Byron, que se espera que en los próximos 2 años la información que ingrese a la compañía aumente en un 450%. Y de esos datos, el 60%, se habla del 60 hasta el 80%, sean de una forma desestructurada. ¿Y qué decimos cuando hablamos de datos desestructurados? Los datos desestructurados son datos que no tienen estas lógicas que nosotros conocemos en las tablas de Excel, tablas de SQL, sino que ya vienen en otros formatos como audios, videos, estos tweets de las redes sociales. Entonces, ya nos estamos enfrentando a otro tipo de información con que las compañías deben operar. Y esto nace específicamente de la irrupción de las redes sociales. Y otro punto importante, y esto en base a este último tiempo y este último año a raíz de la pandemia. Esta información que les estoy comentando es relativamente nueva, esta información que se ha levantado en los últimos meses. Los decisores ya tienen en carpeta o en agenda inmediata analizar la infraestructura digital. ¿Y eso por qué? Si ustedes se dan cuenta, hoy día la irrupción digital ha sido bastante fuerte, dado que estas medidas de confinamiento no han ayudado a tener una aceleración. Es más, el CEO de Microsoft comentó en una entrevista hace un mes atrás, muy reciente, que se adelantó 2 años la aceleración digital de 2 meses. Pero antes que todo, quisiera conversar qué es la industria 4.0. Si bien ya Byron y Juan Sebastián hicieron una explicación bastante buena, que en realidad incluso hasta tomé nota, a mí me gusta también ver este gráfico. Y este gráfico para mí es bastante claro y es bastante simple. En la industria 4.0 le reflejo como esta interacción entre el mundo físico y el mundo digital. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque pone en el medio el mundo digital. Es decir, este mundo digital es el puente entre estos dos mundos, el mundo físico que toma la información, el mundo digital la procesa, al procesarla toma decisiones que están previamente creadas en algoritmos y después entrega esta decisión para que el mundo físico nuevamente genere alguna acción. Y por eso me gusta mucho este esquema, porque lo encuentro bastante sencillo. ¿Por qué recalqué la parte del mundo físico y digital? Este mundo digital me parece que hoy día es bastante importante las tecnologías que lo envuelven. Y Juan Sebastián comentaba de la disruptividad de las tecnologías que están en el mundo, en este mundo, esta nueva revolución 4.0. Es más, cuando uno analiza las tecnologías que están envueltas, te das cuenta que ellas parten de una manera muy discreta y en algún momento generan una irrupción. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Por ejemplo, la inteligencia artificial viene de los años 60, o incluso desde mucho antes, pero de los años 60 ya se estaba conversando. Y existió un momento, hace unos pocos años atrás, donde ya se habla mucho más fuerte de ella. Y por eso estas tecnologías, si bien es cierto, no se mueven de una manera exponencial, pareciese ser exponenciales. Y por eso en algunos lugares se le habla de las tecnologías exponenciales. Podemos ver algunos ejemplos. Ya los comentaba también Byron y Juan Sebastián. Nos encontramos con el Internet de las Cosas, con el blockchain, que son estas cadenas de confianza descentralizadas, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data y el cloud. Y bueno, yo subrayé el cloud porque, a mi entender, y esta es mi opinión personal, el gran paso para digitalizar es estar en la nube. Y en las estructuras de nube existen tres tipos de estructuras sobre la nube. Unas nubes públicas, unas nubes privadas
y una nube híbrida que es una combinación de ambas. Y la diferencia entre estas tres es el grado de exclusividad que tú tienes. Una nube pública es donde convergen muchos más actores, una nube privada es solamente para ti, y la híbrida tiene una combinación de estos dos mundos. Dentro de estas nubes que ya conversamos, que tiene nube pública, nube privada y nube híbrida, existen tres tipos de servicios. Los servicios IaaS, PaaS y SaaS. Y conversaremos rápidamente qué significa cada uno de ellos. Los servicios del tipo IaaS son infraestructuras como servicio, por eso IaaS. Y estas son cuando tú tienes el equipo físico, los servidores, los routers, unidades de almacenamiento, te olvidas de ellas y las dejas sobre la nube. Es decir, tú ya no tienes estos componentes físicos. Y este es el mundo de la infraestructura, el mundo donde ya están diseñando estos arquitectos de TI. Lo que es el mundo del PaaS, que es las plataformas como servicio, tú ya te olvidas de lo que es la primera parte, que es el IaaS con la infraestructura, los routers, etc. Y te envuelves que la plataforma también se entrega como servicio. Es decir, este es el mundo de los desarrolladores. Los desarrolladores solamente se preocupan de desarrollar las aplicaciones. No se preocupan de nada más para atrás. Y finalmente nos encontramos con el mundo del SaaS, que son los software como servicio. Es interesante analizar esta parte porque ya es más conocido para nosotros que es lo del usuario final. Y un ejemplo es lo que nosotros vivimos cuando ingresamos a nuestras cuentas de nuestros correos Google, de nuestro correo Gmail, Yahoo o Hotmail. Tú solamente desde cualquier dispositivo, ya sea un computador o un teléfono celular, ingresas a la página, ingresas tu clave, tu password, tu usuario, y tienes el servicio, y puedes operar. Por eso es mucho más cercano a nosotros. Si ustedes se fijan en la parte inferior, puse los principales proveedores de estos servicios, que son Amazon, con la mayor participación de mercado, Microsoft Azure, Google y Alibaba. Si ustedes analizan un poco, tanto Alibaba como Amazon tienen esta estructura que empezaron desde un retail de venta, y conociendo esa experiencia, es que ya empezaron a entregar sus servicios de plataformas. Y por el lado de los software, también estos, como les decía, son mucho más conocidos. Está el Office 365, que son las soluciones de Excel, de PowerPoint y de correo. G Suite, que es lo de Google. Y Salesforce, que son este software de clase mundial que está dedicado a la venta y a la administración de recursos dentro de una compañía. Pero al tema que nos convoca. ¿Qué hablamos de los costos? Hoy día estar sobre las plataformas cloud o estar en la nube nos proporciona cierta eficiencia. Y se las quiero comentar. Si bien ya se la estaba adelantando de alguna forma, una de las grandes eficiencias es que yo ya no me hago cargo de la infraestructura física, sino que la dejo como un servicio y la externalizo. Es pasar de las inversiones fuertes, paso de una inversión fuerte al inicio a darla como servicio. ¿Ya? Se paga un recurrente mensual por este servicio. Es decir, paso de un CAPEX a un OPEX. Lo otro que me olvido es de la obsolescencia tecnológica. Como ya no tengo que estar modificando en cada momento estos equipos que compré, ya dado que se van quedando obsoletos, me evito esa situación. Y eso nos sucede, y esto es como un ejemplo que me sucede realmente a mí. Me gusta bastante el fútbol y jugar en línea. Entonces, cuando tú tienes el disco de FIFA, antes de comprar el FIFA 16, 17, 18, etc., tenía el disco 16 del año 2016 y pasaba el 2017 y tu disco del 2016 queda obsoleto. Lo mismo pasa con los equipos y cuando tienes un servicio. Si tú te juegas en línea, los jugadores se van actualizando. Dado los dos puntos anteriores, es que también yo ahorro en espacio, energía y climatización. Como yo no tengo también estos equipos dentro de mis dependencias o arrendando dependencias, no tengo que preocuparme de darles la climatización necesaria. Estos equipos son bastante delicados. No tengo que entregarle un espacio y también la seguridad perimetral. Imagínense, ustedes tienen sus bases de datos en equipos que están dentro de su dependencia. Si entra alguien y le rocía agua o cualquier cosa, pierden su información, si no tiene otro respaldo. Y otro punto bastante interesante es que
uno tiene el control de los gastos, y los gastos son a medida y escalables. ¿Y a qué me refiero que son escalables? Que tú puedes tener unas soluciones flexibles. Si es que tú necesitas mayor poder de procesamiento, lo solicitas. Si no necesitas, lo dejas. Y pasa mucho en la época de las universidades cuando tienen la época de matrícula. La época de matrícula, ustedes necesitan, y aquí, bueno, Nicolás sabrá mejor que nosotros, tienen un mayor poder de cómputo. ¿Por qué? Porque se da que los alumnos están procesando la información, o cuando hay toma de asignatura o de ramo. Que eso no pasa durante todo el año, sino que pasa en un momento puntual. Y en ese momento puntual es muy complejo empezar a comprar equipos, sino que es mejor pedir mayor servicio. Ya eso me refiero a ser escalable. Y después cuando pasa esta etapa, finalmente se pide menos servicio y se baja la cantidad de procesamiento. Caso, y este es un ejemplo que pasó hace muy poco, el ejemplo que pasó con Teams, con Microsoft Teams. Microsoft Teams pasó el mes pasado, no, fue en abril, disculpe que ya tengo un poco confundido los meses ya con esta época de pandemia. Subió un 70% la cantidad de usuarios conectados, es decir, pasó de 44 millones a 75 millones de usuarios conectados para Microsoft Teams. Imagínense si Microsoft no tenía una plataforma que fuera escalable, no tenía ni la capacidad ni el tiempo para dar respuesta a estos requerimientos. Cuando uno analiza toda esta eficiencia y las costea, te das cuenta que tú tienes un retorno de la inversión. Como les digo, hoy día tomo todas estas eficiencias y estas eficiencias se valorizan. A valorizarlas y analizarlas contra lo que invierto, en la mayoría de los casos nos entregan retornos sobre la inversión sobre un 300%. Que eso para cualquier proyecto es muy bueno. Y se ha analizado que la recuperación de la inversión es menor a 12 meses. Por lo tanto, si ustedes le presentaran un proyecto, cualquier proyecto, el que sea, no siquiera tiene que ser una digitalización, a su jefe, su gerente, ustedes tendrían una muy buena respuesta con presentar esos indicadores. Pero ojo, de aquí ya empezamos a poner la pelota sobre el piso, ya que estamos hablando tanto de fútbol. No todo es tan simple. No es lo mismo digitalizar una pequeña empresa a una gran empresa. También es diferente digitalizar una empresa que lleva tiempo operando a una que está recién iniciando. Por ejemplo, una empresa que está recién iniciando puede partir con un mix conveniente y podría partir costo cero. Puede tener desde la creación de un logo con la aplicación, con la página de Canva, diseñarlo, puede tener la administración con un Excel y ocupando las herramientas de Google Drive, y finalmente puede hacer marketing con herramientas que están en la web. Y eso todo podría ser costo cero. A una empresa mediana o una más grande. El tema ya no es tan simple ni costo cero. Tenemos ciertos puntos que considerar. Uno, es analizar los procesos, automatizar o digitalizar. ¿Por qué? ¿Y por qué le pongo hincapié a este punto? Porque no es necesario o puede ser contraproducente digitalizar los procesos de venta con chatbot full automatizado si tú no tienes una cadena que lo soporte. Por ejemplo, hiciste esta automatización de tu página web, carrito de compra, con chatbot, pero no tienes un proceso de bodega que esté automatizado. Finalmente se te va a generar un cuello de botella y va a repercutir en la satisfacción del cliente. Por lo tanto, siempre se debe establecer un plan de acción y priorizarlo. Otro punto que se debe considerar, y que este es un dolor de cabeza para los informáticos cualquiera que se embarque en estos planes, son los sistemas legados, los sistemas que también se les llama monolíticos. ¿Y a qué me refiero a estos sistemas? Una empresa que lleva bastante tiempo operando en el mercado va adquiriendo ciertos sistemas. Y estos sistemas, obviamente, van quedando obsoletos, pero siguen funcionando. Entonces, cuando tú quieres digitalizar, estos sistemas no son tan fáciles de trabajar. Y por eso se les llama monolíticos, porque son como los monolitos, es decir, de una sola pieza. Entonces, cuando tú los quieres presionar un poco más o aumentarle su estructura,
finalmente se quiebran. Y aquí hay un ejemplo bueno, bastante claro, ¿ah? Y que a mí también me gusta ocuparlo mucho. Cuando yo voy a la casa de mis padres, yo me enfrento a cosas antiguas, tecnológicas antiguas, ¿ah? A cosas antiguas y cosas modernas. Por ejemplo, yo llego y encuentro un televisor del año 2020 y al lado un reloj que le dio mi abuelo a mi padre. Si se fija, estos dos sistemas conviven en una casa, pero en una empresa no es tan así. José Ignacio, te quedan 5 Sí, minutos. sí, por supuesto, estamos bien. Otro tema importante y que también hay que tenerlo a considerar cuando estamos en estos procesos de digitalización es el factor humano. Y se debe pensar mucho en las estrategias de capacitación, comunicación y liderazgo dentro del equipo. Hoy día un proyecto de digitalización podría fallar porque el equipo no te apoyó o no, o como decimos nosotros, no te compró la idea que tú estás vendiéndole. O no le gustó también. O no fue parte. Por lo tanto, es muy importante motivar al equipo. Y estos son dos casos que yo quiero comentarles que son para mí unos muy buenos ejemplos de Industria 4.0. Y son los dos casos que quiero conversar con ustedes y que los discutamos. El primero es el caso de Telefónica. No sé si ustedes conocían, pero hace un par de años atrás que Telefónica empezó a deshacerse de su infraestructura física, tanto de edificios corporativos como también de sus data centers. Y eso es un tema que en la industria también ha causado bastante revuelo, porque finalmente un proveedor de estos servicios que se esté deshaciendo de ellos generó impacto. Entonces, si ustedes se fijan en la noticia que la pegué directa, el año 2019, se concretó la venta de 11 data centers de Telefónica por un valor de 550 millones de euros. Los data centers que estaban en Brasil, Argentina, Chile, España, Perú y en varios lugares. ¿Para qué? Para que el año 2020 se generó la alianza Google-Telefónica. Esa alianza Google-Telefónica nos demuestra que no solamente Telefónica va a vender los servicios de Google, sino que está ocupando la infraestructura de Google para operar. Es decir, si aquí analizamos lo que estaba pasando, se deshizo de su CAPEX, o sea, de todo lo que es su infraestructura y la inversión que hizo, la revendió y finalmente dijo, mejor contrato el servicio y se fue con Google. El otro caso es uno de los casos que a mí, uno de los que más me gusta, que se llama caso de los Aerofarms. No sé si ustedes lo han escuchado otra vez, pero para mí esto es Industria 4.0 pura y dura. Esta es una empresa norteamericana. Esta es la agricultura vertical inteligente. No sé si ustedes se imaginan, y las personas que nos están escuchando, si ustedes podrían tener cerca de su casa una bodega, y esa bodega que tenga agricultura, y puedan ustedes sacar sus vegetales, lechugas, lo que sea, de esa bodega que está cerca de su casa, y que sean plantaciones. Bueno, esto hicieron las Aerofarms. Imagínense que esas plantaciones y esos vegetales ocupan solamente un 5% del agua que utilizaría la agricultura tradicional. A mí me parece bastante impactante, sobre todo con el tema de escasez hídrica. ¿Y cómo se logró esto? Bueno, unos puntos importantes. Este fue nombrado uno de los 10 mejores inventos del año 2019 por la revista Time. Y aquí hay un uso intensivo de tecnología, como la IoT, visión artificial. La visión artificial es cuando analizan con cámaras estas plantitas y ven cómo es su comportamiento. El Big Data, la inteligencia artificial, entre otras que también ellos fueron desarrollando. Para tener como resultado de esto, una productividad que es un 300 veces mayor por pie cuadrado. Como les decía anteriormente, se ocupaba un 95% menos de agua y cero uso de pesticidas. Y lo mejor, escalable. No sé si alcanzan a ver la imagen, pero ahí están todos los huertos apilados con el uso eficiente del agua y de los recursos. Y finalmente, que creo que estoy justo en el tiempo para terminar, y las últimas palabras. La cuarta revolución industrial es hoy. El control de los datos y la analítica es fundamental para la optimización de los costos. Hoy día el desafío empresarial es tener empresas del tipo elástica, que sepan aumentar su capacidad, pero también disminuirla si es necesario. Y como les decía, según mi opinión personal, la nube es el mejor sitio para lograrlo. Pero nunca olvidar integrar a los colaboradores, motivarlos y capacitarlos. Bueno, agradeciendo nuevamente la invitación del Instituto de Economía, de la Universidad Católica y de Nicolás Acosta, me despido y
estoy abierto a las preguntas que surjan. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, José Ignacio. Entonces voy a dar por iniciar la ronda de preguntas. Tengo dos preguntas específicas para dos de los panelistas, pero antes de pasar a esas, bueno, hasta esperar el resto de preguntas de la audiencia, yo había preparado algunas preguntas para hacerlas a ustedes, dada la temática que nos presentaron hoy. Voy a solo a preguntar algunas cuantas, o sea, bueno, al menos una. Igual estas preguntas están abiertas para cualquiera de ustedes. O sea, si es una pregunta direccionada a la presentación de Byron, por ejemplo, nos interesaría mucho que también ver las opiniones tanto de Juan Sebastián como de José Ignacio. ¿Ok? Entonces, no sé si Byron está... Ahí está. Perfecto. A ver, dentro de la exposición había una parte que se me hizo bastante interesante, es justamente de este cambio que hubo entre las grandes empresas. O sea, de hecho, había un gráfico en el cual se mostraba que solo en la última década, cómo ha ido cambiando digamos, los participantes o las empresas que estaban dentro del listado de las empresas más grandes o que tienen el mayor nivel de ventas. Y claro, al final podemos ver que son siempre Facebook, Google, me parece que estaba además, bueno, en esta... Microsoft, bueno, que ha estado bastante tiempo. Y en ese sentido podríamos nosotros pensar que justamente hacia allá está justamente el desarrollo, que de hecho la industria va hasta este lugar. El propio mercado está llamando a que evolucionemos a este tipo de servicios. Pero por el otro lado, también es interesante saber que absolutamente todas de esas empresas que son grandes y que ahorita las llamamos como innovadoras o que están haciendo disrupciones del mercado, absolutamente todas han tenido problemas o han tenido, de hecho, han tenido que enfrentarse con el ámbito regulatorio en todos los continentes y específicamente en temas de competencia. Entonces, la pregunta aquí más, y es algo que podríamos discutirlo, es cómo evitar que esto, a priori, cómo evitar que esto suceda. O, no, lamentablemente, estamos llevados a que existe este determinismo de que toda industria que sea disruptiva o que esté innovando esté destinada a que exista o que tenga problemas de competencia. Listo. Listo, David. Déjame, y de hecho después comento la pregunta que tengo delante. La primera es, los temas de competencia en esta industria se generan por dos grandes razones. Una es, esta es una industria que tiene un problema, más dicho, una característica propia de externalidades de red. Y ese valor de externalidades de red con un tema de feedback del usuario hace que crezcan de dos lados, usuarios y empresas, ¿no? Esto adicionalmente hace que fácilmente exista concentración rápida. Problema es no necesariamente la alta concentración, como todos sabemos en temas de competencia, es un problema de fallo de mercado. Sin embargo, el problema mayor viene cuando los mercados ya no son tan fáciles de definirlos y empieza justamente a no delimitar los mercados y los mercados crecen tanto horizontalmente como verticalmente. El mayor crecimiento de estas empresas ha sido tan fuerte que ya no es solo un mercado para definirlo. Ejemplo, en el caso de Google hubo una investigación sobre cómo se utilizaba un algoritmo para favorecer a tal o cual proveedores cuando hacían ciertas búsquedas. Ejemplo. O ejemplo, como el mismo caso de Cambridge Analytics usaba los algoritmos para utilizar algo tan fácil que es coger esa información, construir a través de los índices de la personalidad, de los Big Five, y empezaban a hacer microsegmentación y empezaba a manejarse un comercio de información privada de muchos usuarios en Estados Unidos. Entonces, como te decía, ya los mercados ya no es un tema de productos y servicios. O sea, ya el precio de la información es gratuita porque le estamos regalando, por ejemplo, información.
Entonces ahí ya el mercados no son tan fáciles, ya no son tan sencillos como cuando nos decían, mira, hay un precio, hay un mercado, hay un monopolio. Los mercados están rotos. Se ha desintegrado la cadena normal y se han creado nuevos mercados. Y de repente hemos visto que tenemos empresas con capitalizaciones más grandes de las que tenían empresas petroleras de hace 10, 15 años. Y además, solo vemos eso, pero no vemos realmente lo que está detrás. Es un encadenamiento impresionante. ¿Qué hacer? Justamente es la gran discusión que hoy día existe desde el punto de vista de los reguladores en todo el mundo. En primer lugar, oigan, entendamos bien el encadenamiento de esto, porque a pesar de que esto es tan grande, hay que determinar en qué mercados son los que están existiendo competencias. Tal es así que una senadora en Estados Unidos proponía el tema de too big to fail, es decir, por ejemplo, aplicada a Facebook, oigan, tenemos que romper a Facebook. Aunque obviamente hay un componente político tras de eso también, pero el argumento es, oiga, es tan grande esto que no le podemos entender. O sea, si uno fuera ortodoxo desde el punto de vista económico, uno debería entender bien el mercado inicialmente y entender dónde está el fallo de mercado para tratar de entender si el fallo es estructural o es de conducta. Y ahí aplicar medidas justamente de solución, sea de estructura o de conducta para ver puntualmente cuál es el tema de eso. Pero sin un adecuado análisis de derecho de la competencia, siendo muy ortodoxo en el sentido de determinemos bien dónde está el fallo de mercado y ataquemos el fallo de mercado. Y ese debería ser el tema de solución. Problema de los mercados más en desarrollo como el nuestro tiene una complicación porque estas son empresas globales. Pero pongo un tema adicional y de hecho con esto respondo una pregunta que decía Mario Albarracín, decía, bueno, el tema y como fallo de mercado es la venta de información y se usa la información internacional y local, en este caso, para poder comercializar esta información. Pues bueno, el fallo de mercado implicaría si no existiese regulación. Y aquí en Ecuador no existe regulación para el tema de comercialización de datos personales. No hay una ley de protección de datos personales. Está ya en discusión, hay una propuesta en el Estado, pero tal es el complejo el tema que la regulación de datos personales no son solo hacia las apps que están ahí, que le regalamos nuestra información, sino también es una regulación para las empresas, hacia el Estado, por ejemplo. Protección importante como temas de salud nuestra, que esté una historia clínica y en un rato se va a digitalizar, o nuestra declaración de impuestos, o nuestro patrimonio, que está bien el uso de la información para bien público, pero ahí viene un principio, y el principio es justamente de delegación, porque si es un derecho, yo tengo que delegar y autorizo para que uses. Entonces, es el primer concepto justamente de la ley es eso. Hay un derecho de las personas que esto es un activo y que yo te delego para que lo uses. Y eso debe ser normal. Ese debe ser normal. Entonces, si ese tipo de nuevas regulaciones son las que deben aparecer en el mercado y además ampliar el concepto de lo que usualmente nos enseñan que el mercado es un precio y oferta y demanda, pues en el caso de esto de la información no hay precio. Estamos regalando la información y no nos damos cuenta que digamos, no está pagando directamente un precio, pero indirectamente lo estamos pagando y con un valor bastante alto. Chévere, muchas gracias, Byron. No sé si Juan Sebastián o José Ignacio tienen un comentario adicional. Si no, paso a... Sí, no, acotar solamente el tema del precio de la información. Bueno, yo he estado revisando estudios, por ahí sale algunos donde se valoriza, pero se valoriza de acuerdo a la reventa de la información en estas deep web. O sea, estudios que están en alrededor de 800, 900 euros el costo de la información. Hay otros estudios que hablan de unos 100, 130 dólares también que es el precio, pero tampoco es concluyente. Es para ver que ya existe un mercado donde se está transando la información. Nada más que acotar, solamente eso.
Perfecto. La siguiente pregunta es para Juan Sebastián. A pesar de que, bueno, de hecho, dentro de la exposición que nos planteaste, bueno, nos planteaste que existen algunas oportunidades y esta nueva tendencia que pueden hacer digamos, en todos los países, dada estas nuevas disrupciones que existen. ¿Tú crees que esto sea o sea, ¿qué tan fácil tú lo ves que esto se implemente en países en vías de desarrollo, específicamente en el Ecuador? ¿Y cuáles crees tú que sean más bien los obstáculos que tenemos y cómo superar esos obstáculos para que podamos, en verdad, integrarnos? Chévere. Sí, muchas gracias, David, y voy a aprovechar también por tu pregunta y voy a aprovechar también para contestar ahí la pregunta de Mario que está relacionada. Definitivamente, como yo había mencionado, la ventana de oportunidad que tuvieron los países en desarrollo hace algunos años o hace algunas décadas, ya no es la misma que hay ahora. Ahora hay una nueva ventana de oportunidad que se ha abierto y eso es precisamente la cuarta revolución industrial. Y hay algunas tendencias muy importantes de cómo se hace y cómo se produce y cómo se consume. Yo también había mencionado a la economía circular, que es una tendencia importantísima, es una tendencia gigante que hay que aprovecharla. Y yo lo veo con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que queremos empezar a industrializarnos en industrias pesadas, por ejemplo. Esa es una ventana de oportunidad que se cerró hace siglos y tendríamos que hacer este catch-up y tendríamos que desarrollar capacidades, tendríamos que tener mercado, tendríamos que desarrollar empresas a una velocidad mucho mayor que otros mercados, que otros países que llevan haciendo eso durante décadas o durante siglos. El caso de la cuarta revolución industrial, el caso de la tecnología, no es tanto así. O sea, uno creería que la brecha que nos separa con los países desarrollados es muy grande, pero sabes que no. ¿Por qué? Porque no existe ningún país en el mundo que lleve desarrollando, que debe desarrollando Internet de las cosas, por ejemplo, durante 4 décadas. No existe porque es una tecnología nueva. Es una tecnología nueva y básicamente todos estamos en la misma velocidad en esta misma carrera. Entonces, existe una ventana de oportunidad que es muy importante aprovecharla. Además, como bien mencionó Ignacio también, los costos, ya no existe una barrera de costos tan enormes como existía hace algunas décadas para incursionar en unas nuevas industrias. Entonces, yo lo veo realmente que es muy factible empezar a desarrollar capacidades, empezar a desarrollar tecnologías y empezar a generar nuevas empresas en este sentido. Una de las principales barreras que yo veo es, sinceramente, el tema regulatorio. Y quizás estoy siendo un poquito infidente por las funciones que yo desempeño en este momento como director ejecutivo de la Cámara. Ese es un tema complicado porque quizás con Byron lo entiende muy bien cuando estuvimos ahí hace algunos años. Siempre el avance de las leyes y las normas era imposible que vayan a la misma velocidad. Eso sucedía en el mundo de las telecomunicaciones. El avance de la industria era tan rápido y las leyes y la normativa no alcanzaban a avanzar a la misma velocidad. ¿Sabes qué es lo que sucede ahora? Que la transformación digital se aceleró. Los cambios tecnológicos que estaba previsto que sucedan en 3, 4, 5 años, lo estamos viviendo el día de hoy. Entonces, si es que no se le pone fast track a estos temas regulatorios, si no se encuentra un justo balance entre evitar abuso de posición de dominio, entre evitar este tema de los abusos, a lo menos con el tema de la privacidad, los datos personales, pero sin que eso impida realmente, sin que eso signifique un impedimento o una barrera para desarrollar estas capacidades y dejar que los mercados crezcan y surjan, ese sí va a ser un tema muy, muy difícil. Y en Ecuador, lastimosamente, el avance y el entendimiento que se necesita para regular estos temas es muy difícil. Entonces, definitivamente yo creo que debería ser uno de los principales retos y obstáculos que habría que superar, o sea, tener esta capacidad de generar una regulación de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Mario preguntaba este tema del código Ingenios. O sea, básicamente hay algunos temas muy positivos en el código Ingenios, pero en otros aspectos se trató de sobreregular, se trató de hacer una regulación muy vanguardista,
como si tuviésemos una posición, por ejemplo, para poder exigir derechos de propiedad intelectual, para poder exigir licencias, sin tener todavía esa capacidad de negociación o ese poder todavía que te permite, si a China, por ejemplo, a asumir esas posiciones. Aquí en el Ecuador es necesario adoptar otra estrategia. Entonces, eso es lo que yo podría comentarte, David. Pero, ¿no te parece que, bueno, o sea, a pesar de que, por ejemplo, Byron nos mostró unos indicadores por ejemplo, de penetración de Internet en el Ecuador, y de hecho creo que me parece que eran de líneas telefónicas, a pesar de que somos bastante altos, sobre el 80%, que de hecho creo que todavía seguimos siendo de los países en América Latina con la mayor tasa de penetración, la verdad, no, y esto igual también basado en otros estudios que he revisado, muestran que más bien existe, a pesar de que existe estas opciones y esta disponibilidad, es quizá tal vez desde el lado del consumidor, desde el lado de las empresas, ya los usuarios de tecnología que no están en verdad adaptados a eso, no pueden trabajar. De hecho, estaba revisando que había un estudio de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico que hablaba sobre tráfico en páginas web. Y el 27% de todos los encuestados no sabía o no conoce o no sabe cómo medir el tráfico en su propia página web. Y esto es un número relativamente alto y que demuestra que justamente no existe esta literacidad, por así decirlo, conocimiento de cómo usarlo. ¿No te parece este puede ser un problema? Y ahí más bien, ¿cómo podríamos solucionar a que esto mejore? Sí, definitivamente existe todavía una brecha muy grande en cuanto al acceso, existe una brecha muy grande, como bien mencionaba Byron, en cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología. O sea, no es lo mismo utilizar la tecnología para ver el Facebook o para ver YouTube que utilizar la tecnología para hacer negocios o para poder vender en línea o incursionar en el e-commerce. Entonces, definitivamente la tecnología tiene que empezar a ser vista cada vez más como un aliado, pero ahí yo insisto y soy bastante positivo en este tema. Yo creo que es una gran oportunidad la que estamos viviendo. El COVID, si algo ha demostrado, es la importancia y la ubicuidad de la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la tecnología está en todo lado. O sea, quizás la sentíamos, pero no de esta forma. Ahora, para estudiar necesitas tecnología, para movilizarte necesitas tecnología, para hacer las compras necesitas tecnología, para entretenerte, inclusive para ejercitarte. Entonces, eso definitivamente abre una oportunidad y genera, digamos, como este despertar. De lo que nosotros desde la Cámara hemos visto es que hay mucha necesidad. O sea, las empresas en realidad se han despabilado y están viendo que es necesario avanzar hacia el uso de tecnología. Y una ventaja importante quizás que deja en medio de todos estos temas también trágicos que ha dejado el COVID, un tema muy importante que ha dejado es usuarios mucho más conectados, usuarios mucho más familiarizados, usuarios que conocen y han manejado y han experimentado con la tecnología. Yo estaba viendo unas estadísticas de China, que fue un país evidentemente que estaba a un nivel de conectividad y de evangelización con el uso de la tecnología mucho más avanzado, pero básicamente lo que ha sucedido ahorita en la humanidad no tiene precedentes en la historia. Solamente con el teletrabajo es el experimento más grande que se ha hecho en toda la historia de la humanidad, lanzarle a millones de personas a que trabajen desde casa. ¿Saben lo que eso significa? Antes de la emergencia, más o menos el teletrabajo que ya existía en el país en las normativas de 2016, llegó a los 15,000 trabajadores. Después de esta emergencia estamos por sobre los 400,000 teletrabajadores. Entonces, este cambio abrupto que ha habido, obviamente que ha sido brusco, que no ha sido planificado, que ha sido obviamente para muchas personas, para muchos estudiantes también que nos están viendo y que han tenido que experimentar con el uso de estas plataformas, ha sido molestoso, pero ya experimentaste, ya tuviste. Entonces, esa es una gran oportunidad que tienen las empresas al tener consumidores que ya están mucho más familiarizados con la tecnología. Si es que no se aprovecha, sería un gran desperdicio. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que tengo para José Ignacio es, tu exposición se enfocaba más en justamente el incentivo, de hecho, que existe, que tiene toda empresa, o bueno, de hecho, todo agente económico en innovación e investigación, justamente enfocado en ver cómo ser mucho más eficiente.
Entonces, obviamente, este tema de eficiencia necesariamente está relacionado a costos, que de hecho termina siendo lo más tangible que existe. Pero dentro del componente y de estructura de costos de cualquier empresa, independientemente de la industria en la cual se desenvuelva, siempre el componente de salarios y de hecho de mano de obra es el elemento mucho más pesado en la mayoría de industrias, podría decir. Y esto es algo que de hecho está generando bastante crítica en economía laboral y de hecho es donde está ahorita enfocándose la discusión en economía laboral, es justamente en este trade-off que va a existir entre el proceso de automatización. Entonces, estoy siendo tan eficiente que yo ya no necesito personas, pero a la vez estoy haciendo que la gente que yo necesitaba que utilizaba como fuerza laboral esté siendo cada vez, bueno, la ocupo mucho menos y en términos generales podría haber un problema aquí asociado al bienestar. O sea, por un lado puede ser que las empresas son muchísimo más eficientes, pero por el otro lado no tengo consumidores que van a poder comprar mis productos porque ya no pueden o no tienen empleo. En países en vías de desarrollo esto potencialmente puede ser mucho más grave. Entonces, no sé si tú lo ves como puede existir o hasta dónde puede llegar el desarrollo tecnológico o cómo hacer de que esta transición o este trade-off tenga el menor impacto en términos de bienestar en la economía. Mira, está interesante el tema y tiene varias aristas lo que me estás comentando. Es más, tengo un ejemplo inmediato que es lo que le sucedió a Adidas. O sea, no sé si ustedes conocen el caso de la fábrica inteligente o súper rápidas que estaba haciendo Adidas en varios lugares del mundo. Y estas fábricas estaban full automatizadas. Y la idea era tener, obviamente, mayor rapidez de producción a un menor costo de hora hombre de trabajo, sino que este trabajo lo hacían máquinas, en realidad. ¿Qué pasó? Que si bien es cierto, se hizo una estructura full tecnológica, al momento de tener que generar un cambio en el diseño de la zapatilla, alguna cosa así, costaba tan caro hacer este cambio que la mano de obra especializada era muy cara, incluso para la gente de Adidas. Entonces, hace muy poco tiempo, estas empresas están desde el año 2017, que se llaman la Speed Factory. El año 2019 fue finalmente donde se cerraron, se sacó estas manos de obra tan caras y se volvieron a llevar a China u otros lugares donde existía mano de obra barata y ya no lo hacían estas máquinas. Eso es por el lado de las empresas, que el costo, que ese trade-off que comentas tú, que en realidad efectivamente tenemos que analizar la calificación de los trabajadores, la educación que se tiene que dar. Esto ya es un tema casi de Estado, porque tenemos que ver cómo educamos a las personas para que puedan ser capaces de solventar estos nuevos desafíos. Pero viene otro ejemplo que lo leí hace muy poco, que en realidad está leyendo el tema de la inteligencia remota, que es finalmente yo tener telemigrantes. Cuando yo ya empiezo a buscar en otras partes del mundo, no solamente en Chile, o en Ecuador, o en cualquier lugar, empiezo a buscar mano de obra calificada, sino que empiezo a buscar otros profesionales con estas tecnologías, como por ejemplo, hoy día yo estoy desde Chile transmitiendo, ustedes están de Ecuador, y no hay gran diferencia. Cuando tú tienes esta inteligencia remota, puedes tener trabajadores de cualquier parte del mundo y hacer una bolsa de trabajo mundial. Posiblemente la respuesta sea que hoy día ya se abrieron las fronteras incluso del trabajo. Y para eso también se tiene que empezar a expandir cómo hacemos las políticas públicas para que nuestros niños ya se empiecen a educar digitalmente, empiecen a ser calificados y quizás no postulen solamente en el trabajo local, sino que sean ya de bolsas mundiales. Pero efectivamente, esto ya se tiene que regular, tiene que existir un trade-off y las fronteras tanto de, como hablamos en un principio, de costos, de trabajo y las fronteras físicas, ya se olvidaron con este mundo digital. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y tengo dos preguntas más. La una es de Pablo Chafla, que es a Juan Sebastián. ¿Cómo ves las perspectivas de la economía circular en el Ecuador? ¿Qué necesitamos para que principios como los de la economía compartida se apliquen en nuestro país? Perfecto, muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. Y sí, definitivamente otro de los temas que me apasiona es la economía circular.
De hecho, en la anterior experiencia que tuve ahí cuando estuve trabajando en el ministerio, estuvimos liderando un esfuerzo bastante importante para poder sacar una estrategia país para avanzar en términos de economía circular. Y definitivamente uno de los principales retos es hablar de la economía circular, y eso es algo que hace algún tiempo no se lo estaba haciendo. Entonces, nuevamente, así como tenemos en este momento consumidores y usuarios digitales mucho más conscientes, uno de los primeros pasos que debe haber es, primero, que se tenga conciencia de este concepto y consumidores que sean mucho más conscientes, mucho más responsables, y también empresas que sean mucho más responsables. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de los consumidores, yo veo que existe pasos importantes, falta todavía, y desde el punto de vista de las empresas, a mi criterio, este es un tema que no hay por dónde perderse. O sea, las empresas deben adoptar estos principios no solamente por responsabilidad con el planeta, sino porque es rentable. Yo te puedo contar el caso de muchísimas empresas y negocios que han hecho literalmente millones de dólares utilizando los principios de economía circular. Es algo tan loco, es como coger dólares y enterrarlos debajo de la tierra. Eso es lo que estamos haciendo literalmente. O sea, los residuos que se pueden generar, los residuos que se generan de este proceso lineal que nosotros tenemos realmente son recursos que pueden ser utilizados. Y en ese sentido, yo sí celebro uno de los esfuerzos que todavía sigue en marcha y está todavía próximo a continuar, es que el país tenga una estrategia clara de economía circular donde se definan los roles, los principios, el financiamiento, los actores. Entonces yo creo que eso sería un tema muy, muy importante, y definitivamente dentro de este tema, como ya había mencionado, entra todo este paradigma de cambiar este tema de la propiedad. Ese es uno de los principios más importantes de la economía circular. De ahí la economía compartida es clave. Perfecto. Tengo también dos preguntas para Byron. Pedro Pico pregunta, ¿actualmente existe una barrera de desconfianza entre el consumidor y las empresas digitales? ¿Cómo romperla? Y bajo tu criterio, ¿qué tipo de empresas digitales tienen mayor oportunidad de emerger en el Ecuador? A ver, pero son dos preguntas, no sé si en una. Yo también me quedé pensando en eso, la verdad. Creo que Sí, podría a ver. ser una sola. No, ahí te la resumo porque le estoy leyendo la pregunta. Es decir, habla sobre el tema de la confianza y sobre los negocios que van a emerger. Y te digo un poco para ir cerrando. Creo que esta industria tiene algo que no tiene otras industrias. La velocidad de innovación está destruyendo de forma schumpeteriana todo el mundo. Y ahí viene la discusión entre cómo balanceas justamente una sana regulación con una sana competencia e innovación a futuro. Y ahí voy a los principios. El primer principio sigue siendo clásico, es decir, evita abusos, en primer lugar. El segundo, defiende al consumidor. Y tercero, que me parece muy importante, es que, digamos, siguen siendo excepciones, es entender que aquí hay un activo importante que se llama información y ese es un derecho personalísimo. Si uno defiende con esos tres criterios, tú vas a generar, por un lado, empresas que generen confianza, porque de la misma forma, empresas que no generen confianza, pues aquí hay una competencia muy fuerte y también habrán empresas que generen confianzas y venderán activos y habrá una sana competencia. Entonces, si justamente viene esto de level playing field, es decir, cortemos el pasto para todas por igual, para que exista una sana competencia y evitemos abusos y defendamos derechos de los usuarios cuando exista necesidad de defenderlos, yo creo que al sí va a ser muy dinámica y va a ser muy fácil entrar a la competencia. Y en el caso de Ecuador, ¿qué competencias o qué empresas van a hacer oportunidades? El ámbito es infinito. Yo creo que Juan Sebastián puede, que maneja una cámara de innovación, justamente puede decirlos, pero lo que sí hay un tema que es importante y clave en esta industria, se necesita escala. Y en esta industria no hay que pensarlo en un mercado local, hay que tener los ojos abiertos para todo el mercado regional o mundial. O sea, la escala es importante y esa sí es el único consejo que doy es cuando piensen en oportunidades,
piensa en escala regional o global. No, no funciona sobre escala local. Perfecto, y tengo la última pregunta. Es una pregunta de Jerónimo Callejas, que es para todos los panelistas. Juan Sebastián ejemplificó una situación donde la introducción de tecnología disminuye los costos variables, pero aumenta costos fijos y hundidos. Esto es básicamente investigación y desarrollo, diseño de marketing, bueno, marca es parte de marketing. En esto se puede traducir en un incremento en barreras de entrada, vía economías de escala o de necesidad de capital inicial. ¿Cómo puede afectar el aumento de barreras de entrada a la competencia en mercados locales como en el Ecuador, donde el acceso a capital es restringido? Me parece una estupenda pregunta, en realidad súper interesante. Gracias, Jero, por la pregunta. Primero es importante entender, sí, definitivamente eso es algo que nosotros desde nuestro sector lo vivimos todos los días. O sea, las restricciones a financiamiento quizás es una de las principales brechas de competitividad que enfrentan las empresas del sector aquí en el país. Por una razón, o sea, principalmente por la forma como está estructurado el sector financiero que te pide estos colaterales que deben ser respaldados principalmente con activos. Y las empresas tecnológicas no son principalmente intensivas en capital físico, sino más bien en intangibles, en conocimiento, en talento humano. Entonces, es complicado realmente el acceso a financiamiento para las empresas de tecnología. Y es verdad lo que menciona que también se incrementan estos costos fijos con otras características, pero sin embargo yo considero que para varios casos terminan siendo menores estos costos fijos que los costos que estaban considerados hace mucho tiempo, por ejemplo, los costos que debían en capital, en inversión, en terrenos. Entonces, comparado estos costos fijos son menores, no dejan de ser obviamente importantes. Y un tema también importante, ¿cómo se puede sortear esta necesidad de financiamiento? Quizás una de las características de cómo operan estas empresas tecnológicas, operan bajo otros esquemas de financiamiento. Y hay algo muy conocido, por ejemplo, es que quizás nosotros hemos visto todos estos esquemas, por ejemplo, de las aceleradoras, de las incubadoras, que están muy activas y son fuentes importantes de financiamiento, inclusive distintas a las fuentes de financiamiento tradicionales, en donde, por ejemplo, la relación entre la empresa y quien otorga el financiamiento muchas veces se da a cambio una participación equity. Ese es un modelo bastante importante. Existe también un mercado muy grande, como mencionó Byron, en donde básicamente los emprendedores que tengan una buena idea, y me refiero a los emprendedores, y me refiero a las empresas, no tanto al modelo de negocio, sino a los equipos de trabajo. Los emprendedores realmente tienen acceso a poder no solamente recibir financiamiento aquí, sino por sobre todo en otras partes del mundo. Yo les podría contar un montón de casos de empresas ecuatorianas que han logrado internacionalizarse y han nacido globales, como mencionó Byron. Yo no podría estar más de acuerdo con eso. Empresas que nacen globales, empresas que nacen con una gran idea de financiamiento. Y quizás uno de los casos que conozco más de cerca, por ejemplo, que es una empresa que es parte de nuestro propio directorio de la Cámara, es Kushki. Kushki está operando ya como en 5 países de la región y ha recibido financiamiento precisamente de un fondo de inversión chileno, y ha recibido varias rondas de financiamiento, ha podido inclusive adquirir otras compañías en otros países, y ha sido principalmente porque ahora estos esquemas de financiamiento cambian. Entonces, este tema de fondo de capital de riesgo, de dar a cambio equity, de estos fondos concursables, en realidad hay mucha competencia, pero también hay muchas oportunidades. Entonces, viendo estas fuentes alternativas de financiamiento, yo creo que de una u otra forma disminuyen estas barreras de financiamiento que muy bien identificó Jerónimo. No sé si José Ignacio o Byron tienen algo que añadir. No. No, yo solo un temita es insistir en dos. Esto es un tema de innovación y que hay que facilitar, en primer lugar. Y segundo, si nosotros pensamos desde nuestra ventana, pues este no es el negocio para pensar así.
Este es un negocio para mirarlo con ojos de pararse arriba de una montaña y ver hasta dónde llega el cielo. ¿Por qué razón? Porque estos son negocios de escala, que hay que empezarlo, hay un efecto de red, etcétera. Hay que empezar viendo en grande, incluso para las autoridades regulatorias. No solo para los emprendedores que hacen negocios, sino para las autoridades regulatorias también, porque cuando uno negocia con estos bloques grandes, pues estas empresas son con mucho conocimiento y mucha escala. Entonces uno tiene que saber balancear hasta dónde uno podría jugar, qué es bueno regular o qué es bueno dejar a la competencia. Perfecto. De hecho, yo creo que por el tiempo, no sé si todavía tenemos un poco más de tiempo, Nicolás, o... ¿Tenemos más preguntas? No hay más preguntas. La verdad me gustaría, de hecho, comentar en esta última pregunta, pero... Por favor, Soy David. moderador. No, sé si No, por favor, David. y esto, discúlpeme que me meta así, pero a ver, obviamente el efecto que va a tener de este tipo son barreras de entrada y obviamente esto sabemos que va a disminuir la competencia y obviamente hacer que las industrias que estén concentradas y que de hecho ya hemos visto que son las que generalmente tienden a ser las más concentradas y en las que potencialmente pueden haber mayor problemas que afecten el ámbito de competencia, digamos, en los mercados, van a existir. El tema es de tratar de identificar qué tipo de barrera de entrada es la que se está generando y cuál va a ser el efecto que tenga sobre el mercado. ¿A qué me refiero? Si es algo que sea estrictamente necesario para la industria, entender que cómo va a tener el efecto dentro de todo el mercado en el que opera. Y dado eso, se podría crear o se podría identificar alguna especie de política pública o de hecho desde el lado de los agentes en cómo hacer que eso sea mucho más barato. Entonces, a esto quisiera anclarle, de hecho, a lo que había comentado José Ignacio, de que si, por ejemplo, podemos determinar de que es algo que se podría compartir, como por ejemplo el tener una nube, quizá hacer que el efecto de tener una nube, de que ese costo que puede ser alto para una pequeña empresa, sea compartido entre diferentes. Y eso podría, de hecho, anclarse inclusive desde el lado de un propio gremio, que podría ser como la Cámara que representa a Juan Sebastián. Entonces, creo que eso podría determinar justamente de a qué lado podría ser el tipo de barrera de entrada y obviamente, dado ese efecto, ver cómo poder solucionar ese problema para que no exista tantos problemas dentro del desarrollo del mercado. O sea, es diferente hablar de que la barrera de entrada es por el lado de marketing, que es muy difícil que el marketing sea socializado entre algunos, a que sea algo de infraestructura o en este caso de un insumo para el desarrollo de la industria, como por ejemplo el tema del cloud o demás. Yo quería hacer un comentario, David, Sí. con respecto a lo que tú mencionaste. Me parece muy pertinente justamente esta evaluación de las barreras, pero yo insisto en que este sector, básicamente, y lo que estamos viviendo es una transformación digital acelerada y es por naturaleza disruptiva. Y este efecto disruptivo se ve principalmente sobre aquellos sectores tradicionales. Entonces, evidentemente existe esta tensión y existen muchos sectores que están defendiéndose, muchos sectores que están evidentemente también incursionando, invirtiendo en tecnología, repensando sus modelos de negocio, pero también existen muchos sectores que están siendo amenazados. Estamos viendo, como alguien había mencionado, experimentando una destrucción creativa. Entonces, en ese sentido, yo insisto que al momento de evaluar cuáles son las barreras de entrada, es preciso evaluar también cuáles son aquellas barreras regulatorias, porque existe un marco regulatorio pensado para otra economía. Existe un marco regulatorio pensado para otros sectores, existe un marco regulatorio pensado para sectores tradicionales que en muchos casos impiden también esta disrupción de parte de estas nuevas tecnologías. Entonces, simplemente para comentarte que quizás precisamente esas barreras que existen favorecen principalmente a los incumbentes, a las empresas que ya están. Y estas barreras son las que impiden quizás que se produzca esta disrupción. Evidentemente yo considero que debe haber este sano equilibrio, pero si tú te pones a pensar, muchas de las empresas tecnológicas
que operan y que han tenido este efecto disruptivo, lo han hecho quizás por afuera del marco regulatorio. Piénsese, por ejemplo, y una discusión muy importante que hay, por ejemplo, todo este tema de las plataformas colaborativas de delivery, por ejemplo, que es muy criticado el modelo que tienen, el modelo laboral, por ejemplo. Entonces, yo pienso que es muy importante repensar mucho que los marcos regulatorios que existan en este momento sean los adecuados y que permitan esta innovación y que permitan esta disrupción, que obviamente a la larga, en suma, terminen creando también un beneficio. Entonces, eso es un tema que es obviamente mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero al momento de evaluar estas barreras, a mí me parece fundamental también tener en consideración las barreras regulatorias que pueden existir. Perfecto. Y con eso tenemos una pregunta adicional, pero por el tema del tiempo no la voy a leer. Quisiera más bien ahorita ya hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado en esta tarde y luego ya dar la palabra a Nicolás para que podamos cerrar este evento. Bueno, primero, creo que todos los panelistas, y de hecho yo también concuerdo mucho en que esto presenta una nueva oportunidad y es algo que necesariamente tenemos que entrar, independientemente del país en que seamos, sea desarrollado o en vías de desarrollo, es algo necesario en el cual tenemos que implementarlo, ya sea simplemente por el hecho de es cómo está cambiando el mundo. En ese sentido, sin embargo, todavía existen algunos problemas y algunos desafíos que estamos planteando. Por ejemplo, Byron, que es algo que podría sacar de la presentación de Byron, fue justamente de estas brechas que existen en componentes digitales y que necesariamente llevan a que plantearnos cómo podemos cambiar y cómo podemos adaptarnos justamente a estos nuevos paradigmas. Por ejemplo, desde el ámbito de competencia, el hecho de cómo ahora definir y entender estos nuevos mercados a una manera mucho más rápida y que la regulación justamente se esté adaptando a estos nuevos cambios. Específicamente el tema de definición de mercados relevantes y de regulación específica en cada sector. Y el otro ejemplo que me pareció bastante interesante es justamente el definir o tener o ampliar más bien las definiciones con las que nos manejamos. Por ejemplo, en el lado de tributario, justamente la definición de la base imponible y de quién es el sujeto pasivo para esto, que son algunos de los elementos que creo que podríamos o deberían plantearse actualmente. Por el otro lado, Juan Sebastián igual nos explicó justamente de que existe esta concentración del know-how que está dado a nivel internacional, que vemos que son los países desarrollados, que son los que más concentran justamente estos desarrollos, y ya inclusivamente dentro de estos propios países está igual concentrado justamente en áreas urbanas. Necesariamente esto implica que se van a romper muchos paradigmas. Juan Sebastián había mencionado algunos que se utilizan en economía, o bueno, desde hace mucho tiempo se utilizan en economía, el tema de rendimientos decrecientes y que sea la manufactura, la visión o el modelo de desarrollo, que bueno, ahora ya no lo es. Y a plantearse más bien y buscar justamente estas nuevas áreas en las cuales como país se podría tener o se podría, en el cual la tecnología puede dar un mayor valor agregado a la producción. Finalmente, José Ignacio nos habló acerca de estas deficiencias que están más bien relacionadas hacia justamente la escalabilidad de los servicios y que justamente todo este desarrollo de las nuevas plataformas digitales está anclado necesariamente a esta escalabilidad. Justamente a cómo se complementa estas nuevas herramientas, cómo estas se van a complementar en los mercados. Y desde ahí parte, creo que la primera pregunta y la primera manera en la cual podemos empezar a tener una discusión de cómo transformar o cómo incorporar a un país a esta nueva revolución industrial. De hecho, nos dio algunos casos, que fue el caso de Telefónica, que ha modificado su estructura y ya está rompiendo estos paradigmas, y el caso de las granjas verticales, que nuevamente son elementos que pueden incorporar, o bueno, son mercados que más bien han incorporado estos cambios tecnológicos. Y aquí, finalmente, así como conclusión, es, a pesar del avance de la tecnología, creo que sí es necesario todavía el pensar cómo estos desarrollos complementan a las industrias. Y eso no pensarlo necesariamente, o pensar que es muy fácil replicar el ejemplo que sucedió en un país, aplicarlo al nuestro o a otra realidad,
es más bien ya justamente quitarse estas ideas y más bien pensar desde una perspectiva mucho más amplia. Nuevamente aquí ya los actores no necesariamente van a ser, están confinados en un solo país. Esto ya podemos pensar que es algo ya global. Y necesariamente hay que entender que la oferta, tanto la oferta como la demanda en los diferentes mercados va a tener un diferente efecto en ellos. Y esa es, creo que ahora la importancia y en dónde debería concentrarse la investigación. Con eso yo concluyo. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias a Nicolás y a la Facultad de Economía. Les dejo con Nicolás para cerrar este evento. Gracias, David, y muchas gracias a José Ignacio, Juan Sebastián, Byron, por regalarnos parte de su tiempo. Creo que ha sido una excelente exposición para cada uno de ustedes. Creo que nos dejan mucho conocimiento y sobre todo también nos dejan mucha tela por cortar para futuro. Espero que en la facultad, y me comprometo a futuro seguir realizando eventos en esta línea, y como les decía en principio, la idea sería generar a futuro contenido curricular y líneas de investigación en esta temática. Nada más quiero reiterar mi agradecimiento como Facultad de Economía a David, José Ignacio, Juan Sebastián, Byron, y por supuesto a todos los que nos han estado escuchando casi en estas 2 horas de transmisión. Y comparando los expositores que tuvimos en un principio con los de ahora, se nota que ha estado muy interesante la charla, mejores indicadores que hemos perdido, muy pocas personas que nos ven, lo cual a mí me deja muy tranquilo. Eso nada más, les agradezco mucho. Hasta luego. Gracias y a todos por la invitación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Encantado de muchas compartir gracias. con ustedes. Un gusto. Muchas gracias.